Buen día, mi nombre es Jennifer Pablos, soy estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy les voy a hablar acerca de farmacodinámica y farmacocinética de ansiolíticos y antidepresivos. Bienvenidos. Para iniciar, mencionaré algunos conceptos básicos como farmacocinética y farmacodinámica para obtener una mejor comprensión del tema. La farmacocinética estudia la ruta que sigue un fármaco desde que ingresa al organismo hasta que es eliminado, la cual examina los procesos biológicos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, y también cómo la concentración del fármaco cambia durante el proceso. En pocas palabras, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco, mientras que la farmacodinámica estudia la forma en que el fármaco interactúa y produce cambios en el organismo, tanto a nivel de fisiología como molecular, por medio de diferentes mecanismos de acción y cómo estas interacciones producen diferentes efectos sobre el mismo. Es decir, estudia todo lo que el fármaco le hace al organismo. En cuanto a los antidepresivos, estos se introdujeron en el año 1957. Son sustancias desarrolladas con el fin de ayudar a regular el equilibrio de los neurotransmisores que inciden en el estado emocional de las personas, como la serotonina o la noradrenalina. Estos también ayudan con el manejo de trastornos como la depresión mayor, la distimia, la fobia social, entre otros. A lo largo de la historia se han desarrollado diversos tipos de antidepresivos, sin embargo mencionaré algunos de los más utilizados actualmente. Están los inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas. En esta categoría es posible encontrar los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. También encontramos los inhibidores selectivos irreversibles de la MAO con medicamentos como la moclobemida. Y finalmente puedo mencionar los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los fármacos más utilizados actualmente, como la fluoxetina, esto debido a sus bajos efectos colaterales y resultados eficaces. A continuación hablaremos de la fluoxetina, también conocida como Prozac. Este cambió la historia debido a que fue el primer fármaco antidepresivo aprobado de tipo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que presentó una reducción considerable en los efectos secundarios, menor acción de toxicidad y una eficacia óptima, generando así efectos positivos en la salud mental de los pacientes, razón por la cual alcanzó gran acogida por los psiquiatras. La dosis diaria comúnmente utilizada va desde los 20 a los 60 miligramos, según la historia clínica del paciente. Además, se recomienda ser administrada en horas de la mañana. Sin embargo, debido a su larga vida media, es importante no usar otro antidepresivo de tipo IMAO, inhibidores de la monoamino oxidasa, sino hasta 6 semanas después de descontinuar el mismo. Esto debido a que el paciente podría padecer de síndrome serotoninérgico, condición altamente peligrosa para el organismo que ocurre cuando hay niveles elevados de serotonina en el cerebro. Este fármaco fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en el año 1988 como nuevo tratamiento para el manejo de trastorno depresivo mayor. Finalmente, podemos mencionar que la fluoxetina es principalmente utilizada en trastornos como depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, bulimia nerviosa, fobia social, trastorno de estrés postraumático, entre otros trastornos. Ahora bien, recordemos que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. A continuación veremos los procesos involucrados en la farmacocinética de la fluoxetina. El primer proceso es la absorción. Es importante mencionar que la forma farmacéutica en que se presenta la fluoxetina es en tabletas, comprimidos y suspensión oral. Por lo tanto, la fluoxetina ingresa al torrente sanguíneo vía oral y es absorbida principalmente por el tracto gastrointestinal. Además, por ser un compuesto liposoluble, presenta buena absorción luego de su administración. Sin embargo, su velocidad de absorción es lenta, de 4 a 8 horas, es decir, este es el tiempo que el fármaco demora en alcanzar la concentración máxima, luego de ser administrado. Por otra parte, este medicamento se suele administrar con alimentos, lo cual genera un retraso en su absorción de 3 horas y media, más no en la cantidad total del fármaco absorbido. Además, presenta una biodisponibilidad del 72%. Este término hace referencia al porcentaje del fármaco que llega intacto a la circulación sistémica. En cuanto a la distribución, su liposolubilidad le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Al momento de su distribución, la fluoxetina presenta una unión proteica plasmática del 94%, que actúa como reservorio, mientras que un 6% del fármaco queda libre para llegar al órgano diana u objetivo a tratar. Además, su volumen de distribución es de 35 litros, pero con una variabilidad de más o menos 21 litros, lo que indica que se distribuye en todos los tejidos del organismo. Metabolismo, finalmente, la fluoxetina se metaboliza en el hígado a través de las enzimas hepáticas de la familia citocromo 450, CYP 450, especialmente las enzimas CYP2D6 y CYP3A4,
mediante un proceso llamado N-desmetilización, lo que significa que se elimina un grupo de metilo de la molécula de la fluoxetina, convirtiéndola en su metabolito principal, norfluoxetina, lo que ayuda a prolongar los efectos del medicamento, ya que la norfluoxetina tiene una vida media más larga que la fluoxetina, lo que prolonga la acción del fármaco. Finalmente, su excreción se realiza mediante vía renal principalmente. La vida media de la fluoxetina, es decir, el tiempo que tarda el cuerpo en eliminar la mitad de la dosis de un fármaco, es de 2 días, aunque puede variar de 1 a 9 días. En cuanto a la vida media de la norfluoxetina, es de 7 días y puede variar de 3 a 20 días. Finalmente, es importante tener en cuenta que la variación va a depender de cada sujeto. Sin embargo, la mayor vida media de la norfluoxetina no retarda el comienzo de los efectos terapéuticos que se registran entre la semana 2 y 4 de tratamiento. En cuanto a la farmacodinámica de la fluoxetina, este es un fármaco que actúa en el organismo bajo el mecanismo de acción de tipo ISRS, es decir, que es de tipo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Este es un proceso que lleva a cabo a través de la sinapsis. Recordemos que la sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas, que son células del sistema nervioso, se comunican entre sí. En este caso hablaremos de la sinapsis química, en donde dicha comunicación se da por liberación de neurotransmisores de una neurona a otra. Antes de explicar el proceso de sinapsis, es conveniente explicar la función de la serotonina en el organismo. Este es un neurotransmisor inhibitorio que tiene como funciones principales la regulación del apetito, del sueño, del estado anímico, de la conducta agresiva, entre otros. Ahora bien, el proceso se da de la siguiente manera. Inicia cuando una neurona recibe un estímulo externo o una señal, lo cual genera una descarga eléctrica que va aumentando y cuando llega a cierto nivel se da un potencial de acción. Este circula por el axón hasta llegar a los terminales sinápticos de la neurona presináptica, en donde provoca la liberación de neurotransmisores almacenados en pequeñas vesículas sinápticas que son liberadas hacia la hendidura sináptica. Estos atraviesan este espacio y llegan a los receptores de la serotonina de la neurona posináptica. Sin embargo, estos neurotransmisores que se quedan en la hendidura sináptica son recaptados por los transportadores de serotonina de la neurona presináptica para así ser reciclados, como lo podemos ver en la imagen. Es en este momento donde la fluoxetina, con su acción de inhibición selectiva de la recaptación de la serotonina, bloquea estos transportadores, lo que aumenta su disponibilidad en la hendidura sináptica, aumentando su efecto inhibitorio y prolongando su acción, lo cual brindará una mayor sensación de bienestar gracias a la reducción de síntomas depresivos en el paciente. En cuanto a los efectos secundarios de la fluoxetina, se puede presentar problemas gastrointestinales, principalmente náuseas, también neurológicos como cefaleas, mareos. Además se puede presentar baja de peso, insomnio, inquietud, agitación y ansiedad. Estos tienden a disminuir luego de la primera semana de tratamiento. Otro efecto secundario importante es en el área sexual, ya que puede producir disminución de la libido, anorgasmia o eyaculación retardada. La prevalencia de estos últimos se calcula entre un 50 y un 80%, y en este fármaco no es rápidamente reversible. La fluoxetina también presenta una serie de ventajas importantes. Al ser más preciso, más seguro y con menos contraindicaciones que otros fármacos, presenta el doble de adherencia al tratamiento en comparación con los antidepresivos tricíclicos. Además, es el único fármaco aprobado por la FDA para tratar la depresión en niños menores de 12 años. No son tóxicos en altas cantidades ni generan sobredosis letales. Finalmente, la fluoxetina, por tener una vida media más prolongada, muestra menor riesgo de presentar síndrome de descontinuación. Los ansiolíticos son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central con el fin de ejercer un efecto tranquilizante en los trastornos de ansiedad. Los primeros fármacos de este tipo fueron desarrollados a principios del siglo XX. Sin embargo, también se utilizan para tratar condiciones como la epilepsia, la esquizofrenia, los síndromes de abstinencia, entre otros. Dependiendo de su acción, pueden ser clasificados como hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes o relajantes. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes tipos de ansiolítico. Los primeros que se desarrollaron fueron los barbitúricos y el meprobamato, aunque estos han sido descontinuados debido a sus efectos secundarios. Posteriormente, en 1957, Leo Stremberg descubrió el clordiazepóxido, el primer fármaco activo de la clase de las benzodiazepinas, que se convirtieron en uno de los tipos de ansiolíticos más utilizados en la actualidad. También es posible encontrar otro tipo de ansiolíticos como las azapironas, los betabloqueantes y los hipnóticos no benzodiazepinas. Ahora hablaremos del clonazepam, también conocido como Clonopil. Es un ansiolítico modulador del receptor GABA que hace parte de las benzodiazepinas. Es posible encontrarlo en tabletas, ampolletas y solución oral. Tiene una vida media larga de 20 a 50 horas. La dosis diaria usual va desde los 1 a los 12 miligramos por día en adultos y en niños de 1 a 3 miligramos día.
Se recomienda ser administrado en la noche y dividir la dosificación iniciando por pequeñas dosis para minimizar sus efectos sedantes. Este fármaco fue autorizado como un anticonvulsivo por la FDA en el año 1976. Finalmente, se puede mencionar que el clonazepam es principalmente utilizado en trastornos de ansiedad generalizada, insomnio y otros trastornos del sueño, algunos trastornos del movimiento. Además, es uno de los anticonvulsivos que posee mayor potencia, sin embargo, puede generar tolerancia. En cuanto a la farmacocinética del clonazepam, es importante mencionar que es un fármaco que presenta alta variabilidad en sus procesos. Ahora bien, este puede ser administrado por vía oral, endovenosa e intramuscular. Referente a su proceso de absorción, al ser administrado vía oral, se absorbe en el tubo digestivo, presentando un óptimo proceso por ser un compuesto liposoluble. Luego de ser administrado, su velocidad de absorción para obtener la concentración máxima va de 1 a 4 horas. Presenta una biodisponibilidad del 90% aproximadamente. En cuanto a la distribución, su liposolubilidad le permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica, logrando un efecto rápido en el sistema nervioso central. El clonazepam presenta una unión a proteínas plasmáticas del 85% que actúan como reservorio, mientras que el 15% aproximadamente queda libre para llegar al órgano diana. Además, su volumen de distribución es de 1.8 a 4.4 litros aproximadamente, lo que indica que se distribuye ampliamente en los tejidos del cuerpo, actuando así sobre los receptores GABA generando los efectos esperados. En cuanto al metabolismo, el clonazepam antes de llegar al hígado experimenta un metabolismo extenso en el intestino. Posteriormente es metabolizado en el hígado a través de las enzimas hepáticas de la familia citocromo 450, especialmente en la enzima CYP3A4. En el hígado, el clonazepam sufre el proceso de biotransformación y como resultado se forman varios metabolitos inactivos, 5 en total. Lo anterior significa que estos metabolitos no tienen efectos terapéuticos. El principal metabolito inactivo es el 7-aminoclonazepam, que carece de actividad farmacológica. En cuanto a su excreción, se realiza principalmente por vía renal entre un 50 y un 70% y por las heces entre un 10 y un 30%. Además, el clonazepam no alterado que se excreta por la orina es generalmente menor al 2%. Por lo tanto, es importante no tener insuficiencia renal al momento de tomar este medicamento. Por otra parte, la vida media del clonazepam es de 20 a 50 horas, tardando de 4 a 10 días en eliminarse completamente del organismo. Farmacodinámica del clonazepam. Este potencia la acción inhibitoria del GABA, ácido gamma aminobutírico, sobre sus receptores por medio de un mecanismo llamado modulación alostérica, lo cual significa que se une a un sitio diferente del sitio principal de activación del receptor, modificando su forma tridimensional. Es importante recordar que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y su principal función es reducir la excitabilidad neuronal. Este proceso se da a través de la sinapsis. En su proceso normal, la neurona presináptica libera los neurotransmisores GABA hacia el espacio sináptico, llegando a los receptores GABA-A de la neurona postsináptica, lo cual provoca un cambio en la estructura del receptor, generando a su vez la apertura del canal iónico, permitiendo así el ingreso de iones de cloro, los cuales están cargados negativamente, y al ingresar aumenta la negatividad de la membrana de la célula, lo cual genera una hiperpolarización de la neurona, razón por la cual es menos probable que se produzca un potencial de acción, generando de esta manera el efecto inhibitorio esperado en la neurona, disminuyendo así su excitabilidad. Ahora bien, la mayoría de los receptores GABA-A tiene una estructura formada por 5 subunidades de naturaleza proteica alfa, beta y gamma, que se combinan de diferentes maneras, en donde la combinación de las respectivas subunidades determina las propiedades biofísicas y farmacológicas del sitio de unión. Sin embargo, la mayoría de estos receptores se forman por 2 subunidades alfa, 2 beta y una gamma, como lo podemos ver en la imagen. Así que es en la unión de la subunidad alfa y subunidad gamma donde se encuentran los sitios alostéricos específicos del receptor donde se unen las benzodiazepinas, como el clonazepam. Esta unión potencia la acción del GABA al aumentar la frecuencia de la apertura del poro del canal del cloro, siempre y cuando el neurotransmisor esté presente. Esto produce un mayor efecto de inhibición neuronal y así se da el efecto ansiolítico, anticonvulsionante, sedante y relajante muscular, ayudando al paciente en la mejora de sus síntomas. En cuanto a los efectos secundarios del clonazepam, puede producir somnolencia, fatiga, falta de concentración, alteraciones conductuales como la irritabilidad, agresividad e intranquilidad. Puede producir amnesia anterograda, también puede ocasionar dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia, razón por la cual no debe administrarse con un uso prolongado, solo se debe usar bajo supervisión médica y no debe interrumpirse el tratamiento de forma súbita.
Finalmente, este medicamento no debe mezclarse con licor, ya que este último también es un represor del sistema nervioso central, lo cual puede aumentar el riesgo de una sobredosis o convertirse en un sedante excesivo. Como conclusión, puedo decir que el conocimiento de la farmacocinética y farmacodinámica de los antidepresivos y los ansiolíticos es fundamental para los psicólogos, ya que aunque en nuestro oficio no medicamos, su comprensión nos brinda la oportunidad de ajustar las intervenciones terapéuticas de manera más precisa, considerando así los posibles efectos secundarios e identificando posibles interacciones entre fármacos, evitando de esta forma el uso inadecuado de los mismos, lo cual contribuye al bienestar del paciente. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.